Vale, rodando. Emma, gracias, buena persona, por estar aquí en Cotidianos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Estamos los dos a agua, no apetece cerveza hoy. Hoy no, pues Pero tú bebes cerveza. Yo que bebo cerveza, bebo vino, bebo de todo. Pero es verdad que estoy ahora en una fase de mi vida donde intento calmar la ansiedad y el agua ayuda mucho más. Pero calmar la ansiedad, Emma, porque estás metida en muchos fregados o porque te rabetea lo que pasa en la sociedad, porque claro, tú tienes una profesión y eres la persona encargada de la subdirección de Acufade. Bien. Acufade es personas con dependencia, Alzheimer, con ciertas necesidades. Que por cierto, solo hay que entrar a la página web para ver que es interesantísimo la cantidad de centros que tienen, ¿no? Digamos que esa es tu parte profesional. Pero después hay una parte, yo no sé si decir de devoción, de compromiso, sobre todo de compromiso, me pareces una persona muy bonita. Esa es una de las razones por las que tenía ganas de hablar contigo. No son piropos gratuitos, ¿no? Me parece que las personas que hacen cosas por los demás de esta forma, no como Rajoy, ¿no? Los catalanes son personas que hacen cosas, sino que hacen cosas por lo demás, quiero decir, cómo nos está tratando la administración, que son aquellos que ponemos, a los que les votamos en esta democracia, que hasta que no descubramos otra cosa mejor, es lo mejor que tenemos. Sí, se puede decir que sí. Independientemente de que otros nos digan que la democracia es esto, es lo otro, porque claro, nos quieren llevar a un río turbio. Sí, porque al final hay un temor por el descontrol de la voluntad de la gente. Entonces, cuando no conoces la voluntad de la gente, pues intentas dominarla de alguna manera, ¿no? Y entonces tú, bueno, también fuiste la persona que presidía una candidatura para reunir Canarias. Sí, también. De obediencia canaria. De obediencia canaria. Vale, eso no lograron entrar en el Parlamento de Canarias. No, de hecho nosotras sabíamos que no íbamos a llegar al Parlamento de Canarias, entre otros motivos porque las elecciones son un espacio hecho para no hablar de política, no hablas de problemas, no hablas de nada, hablas de ti misma, de qué buena eres, de cómo... Y eso es una cosa que a mí se me da muy mal, la verdad. Prefiero hablar de cosas que tengan sentido. Y bueno, pero sí que conseguimos a un consejero en el Cabildo del Hierro, de hecho es ahora mismo llave de gobierno, es el consejero de Derechos Sociales de allí, que en mi opinión está haciendo un buen trabajo, la verdad, aunque eso que lo juzgue la gente, porque también es verdad que estoy hablando una confesión de parte, pero sí es verdad que, bueno, fue una decisión en ese momento, nunca tuve la intención de presentarme a unas elecciones, yo creo que también fue una parte de hartazgo también con lo de siempre. Ya, pero mira, cuando le decían a la gente de Podemos que cuando el 15M que se metan en política, pues no se metieron en política, ¿no? Si quieren estar en el sistema, métanse, ¿no? Y cuando estaban en el sistema los echaron, ¿no? O intentaron echarlos de todas las maneras posibles, o lo han intentado echar de todas las maneras posibles. Quiero decir, esto lo digo desde el punto de vista objetivo y periodístico. Simplemente cuando veamos la hemeroteca dentro de unos años, veremos la cantidad de barbaridades que hemos permitido. No solo con Podemos, sino con nosotros mismos, ¿no? Efectivamente. También es verdad que durante todos estos años han incrementado los grados de ansiedad en la gente, ¿no? Es decir, cuando tú no tienes la seguridad de comer todos los días o no tienes la seguridad de que puedas mantenerte en la misma casa a la que llamas ahora mismo hogar, porque hay una diferencia entre casa y hogar. El hogar te da seguridad, la casa es un préstamo. Pues claro, cuando tú tienes esos niveles de ansiedad social, cuando la gente realmente tiene la sensación de que no sabe si va a poder estar presente en su propia vida, pues llega un momento que no tiene el lujo de poder pensar, no tiene el lujo de poder reaccionar. Y ese lujo sí que lo tienen otros porque son quienes están creando el problema. Claro, bueno, no solamente no tienes ese lujo, pero no tienes el lujo ni siquiera de la perspectiva. O sea, perdón, de la perspectiva de futuro. Claro. Quiero decir, de meter en un marco qué quiero hacer con mi vida, qué es lo que voy a hacer mañana, qué es lo que quiero hacer con mi futuro, porque si no tienes un punto de partida, entiendo que el punto de llegada no lo enfocas. O sea, no hay GPS en el mundo que diga, aquí es donde vas a llegar. Si no hay un punto de salida, eso lo saben muy bien los marineros. Eso es verdad. También te digo una cosa, hay una sabiduría popular, una
frases muy tontas, ¿no? Que no son tan tontas como quien hizo la ley hizo la trampa, donde comen dos comen tres, donde caben dos caben tres. Es decir, todas esas frases populares que contemplan una sabiduría que ha ido trascendiendo generación tras generación de resistencia, que no son boberías, que son precisamente el hecho de que la gente ha observado dónde tiene dificultades, dónde se encuentra el problema, dónde pueden reaccionar a ese problema, que lo que hace es que haya un instinto popular sobre las cosas. Y ahí es donde alego bastante, ¿no? A ese instinto popular, ese instinto que tiene la gente de no dejarse doler, de no dejarse, ¿cómo decirte? No dejarse adormilar por el sueño este de que todo depende de ti, porque no es verdad. O sea, dependemos todas de todas. Y eso lo ha demostrado en los años. Sí, bueno, la propia evolución del ser humano, si es que te he cogido la idea. Sí. Si aquel antepasado nuestro hace no sé cuántos millones de años no se hubiera parado y no hubiera cargado al hombro a aquella persona débil, no le hubiera dado ninguna oportunidad. Quiero decir, esta humanidad no hubiera tenido posibilidades. No. Bueno, si mi abuela no me hubiese metido la cabeza dentro de un plato de callos para decirme que la comida se termina en un plato, porque yo no he pasado hambre en mi vida, yo lo que he pasado básicamente son ganas de comer, yo jamás a lo mejor me hubiese metido a pensar sobre el valor de la comida. Es una transmisión directa, es decir, nosotras, las que estamos en la resistencia todo el rato, y cuando hablo de las que estamos en la resistencia no digo las que levantamos pancartas, porque la resistencia también está en levantarte por las mañanas y decidir que hoy va a volver a ser un gran día, aunque tus 24 horas están condenadas a cuidar de otra persona, abandonando tu proyecto de vida y asumiendo que tu futuro y tu proyecto de vida de presente es los cuidados de la persona que tienes en casa, que resulta ser tu madre, ¿no? O tu padre o tu hermano. Entonces, si nosotras las que resistimos entendemos que hay una forma, no romántica, sino que hay una forma real, humana, de entender el derecho, de entender la ley, de entender la vida, de entender lo que es nuestro, me temo que esa forma de organización, esa forma de resistir es muy, muy contraria a la forma que tiene la administración. Y yo creo que ese es el gran desapego que tiene la gente. ¿Cómo es posible que mi vida sea tan diferente a la que me marca el formulario del ayuntamiento? Ya. Nosotros, es que lo dejé colgado antes, el razonamiento, que no es la primera vez que lo digo, ¿no? Y cuando tengo oportunidad lo recuerdo, aunque sea una perogrullada. Cuando elegimos a nuestros representantes en cualquier sitio, lo que procuramos, hombre, esa gente va a administrar nuestros presupuestos, ¿no? Sí. Nosotros tenemos unos presupuestos, yo no me quejo en absoluto, no soy de esa banda, ¿eh? Me quejo que hay que pagar unos presupuestos. Y después, por cierto, después hablaremos de la renta per cápita, ¿no? Y de cómo se reparte en estas islas, ¿no? Yo he cogido una referencia de Tenerife que me gustaría compartir contigo y a ver por qué llegamos a ese punto, ¿no? Pero la historia es que, hombre, votamos a una gente para que nos procure felicidad. Digo, cuando nos procure felicidad, no que vayamos cantando por ahí los cantos de Heidi, ni Pedro, ni Aleluya. No. La felicidad es esa. Procúreme usted, gracias a los presupuestos, que yo pueda cuidar de una persona, pero además pueda tener tiempo libre. Exacto. ¿Vale? Exacto. Sí. Y además que esa persona que está ahí y que viene de otro país también tenga derechos y también pague por esos derechos, pero pague, quiero decir, desde el punto del por supuesto, de los presupuestos, porque si lo mantenemos en un estado negro, en una situación negra o gris, no va a poder colaborar con nosotros, ¿no? O sea, esa es una forma de... Y lo digo por este último debate que hemos tenido, torticero y absoluto, cuando se quiere regular a personas, regular efectivamente, desde el punto de vista economicista, porque no le estamos dando más oportunidades, sino de que coticen. De que coticen y que contribuyan, efectivamente. Exactamente, esa es la regularización. No es otra cosa, porque para ser nacional español tienes que pasar 10 años. Sí, y un calvario administrativo. Y un calvario administrativo, o sea, no le están dando a la gente la nacionalidad, le están dando la oportunidad de que coticen. No, solo hay que ir a cualquier registro civil para saber cuánta gente se alegra de hacer la jura de bandera. Claro. Sí, vamos a ver, nosotras... siempre hemos pensado que nosotras elegimos el mejor proyecto político, ¿no? Yo con el paso de los años he entendido que no elegimos el mejor proyecto político, que estamos eligiendo a quien mejor nos vende el proyecto político, a pesar de que muchas veces ese proyecto no está escrito. Ya.
Ah, sí, yo me recuerdo un par de... Exacto. Sí, O sea, sí, sí. ¿cuántas candidaturas se han presentado sin proyecto político, ¿no? O sea, Sin programa, sin nada, sin nada. ideas, basándose en... Hay que arreglar aquella calle. Hombre, claro, nos ha jodido. Hay que arreglar todas las calles posibles Sí. y hay que hacerlas accesibles. Y hay que hacer que la gente pueda tener cada vez menos tiempo en el tráfico para poder llegar a su casa y disfrutar de ese tiempo libre, que es otra forma de recuperar el tiempo libre, hacer la vida accesible, ¿no? Pero la verdad es que nosotras a día de hoy no estamos votando proyectos, estamos votando candidaturas, que es muy distinto. Cuando hasta ahora se ha ido vendiendo sistemáticamente cada 4 años que lo bueno está por venir, que fíjense, no se preocupen, ahora sí que lo resolvemos. Ahora sí que vamos a resolver el problema de autopistas de Tenerife, ahora sí que vamos a resolver la dependencia, ahora sí que vamos a resolver la discapacidad. Y la gente ve que hay un salto entre lo que se ha dicho y lo que realmente vive. Ahí se produce una forma de despolitización. Es decir, la gente tiene la sensación de que da igual a quién le vaya a votar, que eso no lo van a arreglar porque ellos tienen otra calidad de vida. Y en parte es cierto y en parte no es cierto. O sea, en parte es cierto que tienen otra vida. La tienen. Yo he escuchado a consejeras decir: ay, me he enterado que los centros de salud están colapsados. Yo es que no voy a los centros de salud. Entonces, claro que tienen otra vida, claro que la tienen. Y de hecho tienen a muchísimos asesores en comunicación porque necesitan parecer campechanos. Yeah. O sea, esa gente necesita parecer que son como nosotras. Pero a mí me da miedo parte de ese discurso porque es generalizar. Y entonces abres la puerta a otro tipo de totalitarismos que no me gustan nada, que lo estamos viendo aquí, ¿no? O sea, colarse en la democracia para decir que no sirve nada para reventar la democracia, ¿no? O sea, quiero decir, a ver, si hace falta discutimos aquí, ¿eh? Si hace falta discutimos o... Además, esta parte me interesa mucho porque... Sí, porque decir, vale, joder, yo no veo al alcalde de mi pueblo, no voy a decir cuál, cuando lo veo envolviendo caramelos y lo veo todos los días con el coche, haciendo de alcalde todos los días, diciendo me levanto a las 5 de la mañana para estar a las 6 en el ayuntamiento y a las 9 estoy de alcalde. Y cuando se refiere estoy de alcalde es me voy a patear todo. Yo no puedo encasillar a todos los políticos. No, claro igual, que no, pero es verdad que hay un rango de competencia. Sí. Y que el alcalde de tu pueblo te puede solventar la vida hasta un punto. Hombre, claro. Pero si el alcalde de tu pueblo, por muy bueno que sea, sustenta un proyecto, un equipo que después no equipara esa forma de gobierno a la que realmente toca la estructura de tu derecho, el alcalde de tu pueblo lo puede hacer muy bien en tu pueblo. Pero ¿qué pasa con el resto de los pueblos? La comunidad autónoma de Canarias tiene un problema y es entender a las islas como pequeños reinos de taifas de reparto de poder donde cada uno hace a su antojo lo que considera. Yo creo que eso es uno de los grandes problemas a solucionar en esta generación. El problema de la insularidad, el problema de la división que existe identitaria, esa forma de dividir para gobernar y esa forma de que cuando conviene se une para gobernar y desgobernar, ¿no? Que lo estamos viviendo ahora mismo con el gobierno, con el presente partido encabezando el gobierno de Canarias y con sus estrategias en Gran Canaria, ¿no? En cualquier caso, por allanar un poco el asunto, lo que sí te diría es: yo creo que hay una parte de revisión que se tiene que hacer todo el espacio político. De una banda a la otra se tienen que hacer una revisión de intencionalidad política, de voluntad, de cómo hacer las cosas, de si hay un proyecto de sueño de futuro que vayan a poner encima de la mesa. Yo quiero soñar mi futuro y estoy dispuesta a pelear para soñar ese futuro con más gente, pero no puedo sentarme a hablar con quien está dispuesta a hablar de posmaterialidad. Es decir, bueno, lo de la casa ahora estamos regulándolo, ¿vale? Pero, bueno, nosotras hemos llegado hasta aquí, ¿vale? Claro que se puede hacer mejor las cosas, pero hay que esperar. Yo estoy muy harta de esperar. Sabiendo sobre todo que las cosas se pueden hacer en muy poco tiempo y bastante bien. ¿Cuál es el problema que tenemos con la vivienda? Principal problema de esta generación que está marcando la política de casi todos los territorios de este Estado. Básicamente que hay una parte pequeña de la población que ha decidido que uno de los derechos constitucionales se puede mercadear y hay una permisividad por parte de bando a bando del arco parlamentario que unos son más capaces de decir, bueno, esto está un poco mal y otros dicen, no, esto está muy bien. Pero nadie es capaz de impugnar realmente el problema estructural. Y entonces todo el mundo señala a Madrid y dice, no, el problema lo tenemos con Madrid, que nos ha dicho que no. No,
las competencias de vivienda están aquí. No, el problema lo tenemos con los extranjeros, que están comprando un montón de viviendas. Sí, claro, tenemos problemas con extranjeros, pero tenemos problemas con canarios, con nuestra gente. Nuestra gente que decide poner en vivienda vacacional su vivienda. Nuestra gente que decide acumular vivienda y no soltarla para incrementar el precio en esas calles. Nuestra gente, que también, por ejemplo, una de esas nuestra gente es Eustacio López, acusado en el caso 18 Lobas, presuntamente por agresión sexual a menores, y que es hijo predilecto de Canarias. Esa es nuestra gente. ¿Qué vamos a hacer con nuestra gente? Yo sé qué hacer con los noruegos y qué hacer con todos ellos. Claro que sí. Ellos son capaces de entender que cuando en un territorio se ponen normas, aquí se viene y bueno, la mesa está servida como está servida. Sí. Ahí el problema se resuelve muy sencillo. Pero ¿y con los nuestros? Ahí está el problema. Esa identidad, falsa identidad nacional canaria, en la que el problema está fuera siempre y nunca está dentro, es una forma de hipocresía que lo único que hace es hundir a la gente en el desconsuelo de que el sueño no va a llegar. Y eso me molesta profundamente. Por eso creo que se tienen que revisar de bando a bando. Estoy harta de esa nacionalidad canaria que no existe. Yo creo en la identidad del derecho canario. Pero, claro, es que nos hacen creer que es un gran problema irresoluble, ¿no? Que es imposible, como otras tantas cosas. Yo a veces tengo la sensación, supongo que también quien nos ve, que llegaron los marcianos un día y escribieron las leyes, ¿no? Las proposiciones de ley, incluso las no de ley, las escriben los marcianos, ¿no? Entonces, es imposible conectar con los marcianos y te das cuenta que en Marte hay mucha gente que en fin, que decide por nosotros. Y en realidad esta metáfora me sirve para decir, es verdad, estamos rodeados de marcianos, ¿no? Sí. Pero insisto, en los partidos políticos hay gente que quiere escarbar, hay gente que quiere hacerlo, pero la misma idiosincrasia del partido político es tremendamente compleja. Para tú ser secretario general de una formación política o presidente de una formación política, tienes que hablar con muchas familias. Sí, es verdad, es verdad. Sí, de dentro y de fuera, ¿no? También te diré. Y hay que escalar. Y tienen que pasar generaciones al final para que cambien las cosas. Yo la partitocracia la veo cada vez más en riesgo. Y la veo en riesgo precisamente por la no asunción de sus propias desvergüenzas, ¿eh? O sea, cuando un partido ya se parece una empresa que está defendiendo una identidad corporativa y una forma de dividirse los beneficios, tenemos un problema. Eso es verdad que lo teníamos desde hace mucho tiempo, que motivó también el 15M en su momento y motivó muchas otras contestaciones por parte de la gente. ¿Tú fuiste chica al 15M? Yo no pude ir al 15M, yo estaba trabajando para poder seguir. Yo fui medio chico del 15M. ¿Sí? Sí. Yo no pude. Porque estaba desde dos perspectivas, ¿eh? Sí. Desde un asalariado en el paro, claro, en ese momento te quedabas en el paro y tal, desde un informador, un asalariado en el paro, desde un ciudadano, desde alguien que quería ver aquello que estaba pasando por dentro, que me parece que es la propia idiosincrasia de un periodista, tiene que meterse en el ajo para ver qué es lo que está pasando por dentro. Y ahora solamente quería contar esto porque antes me llegó a la memoria y escuchaba a políticos. ¿Has visto el meme este de Donald Trump tirando mierda sobre todo en un avión? Sí. Pues exactamente eso estaban haciendo. Lo que en ese entonces no había memes, ¿no? Pero claro, lo estaban diciendo. Nos estaban arrojando mierda a todas aquellas personas. Y yo decía, no viven en la Tierra. Estos sí son marcianos, ¿no? O sea, no son capaces de, como un buen antropólogo, un buen sociólogo, decir qué está pasando en la sociedad. ¿Por qué se respira esta indignación o este cambio? Mira, en el anterior gobierno, perdona, Emma, y nadie de esas personas que nos criticaban, nadie dio marcha atrás. No, para Solo nada. Un grupo de jóvenes que se quiso instituir después como partido político. Efectivamente. Nadie quiso escuchar lo que estaba pasando. En el anterior gobierno, que era el gobierno del Pacto de las Flores. Ah, sí, en Canarias habla así. Sí, en Canarias. Y yo fui muy insistente en que había que cambiar el modelo. A mí me molesta mucho cuando se le cambia el nombre a las cosas, pero no la forma de hacerlas, ¿eh? Bueno. O sea, si tú llamas a una consejería de Derechos Sociales, más vale que sea derecho social, porque si no, claro. Vamos... Ya me dirás. Vale. Sí, ya sabemos. Sí. Pues se prosiguió con una forma de trabajar como si las cosas no pudieran cambiar y como si las cosas se quedaran, ¿no? Y es verdad que de vez en cuando saltaba algún titular que aparentaba el olor
a la esencia esa del derecho, pero no es verdad. Es decir, hicieron la renta canaria de ciudadanía, ¿vale? Esa renta, escúchame, es la PCI mejorada, es decir, es exactamente lo mismo, y de renta tiene poco, es una prestación de servicios sociales, ¿no? Muchas de las críticas que hice, que yo fui muy exigente con el anterior gobierno y lo sigo siendo con este gobierno. En ese entonces ya estaba en marcha el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias. En ese entonces estaba en marcha mi capacidad de contestación. No estaba todavía el observatorio. Vale. Sí. Ya eres Pepita Grillo. Ahora sí. Mosca cojonera. Efectivamente. Coño, quítame esta de encima. Yo soy ese ruido de ¿Pero fondo. ¿por qué te viene eso? Porque me molesta profundamente. Vamos a ver, una persona que ha estudiado Derecho. Sí. Eres abogada, en fin, estás en toda esta pomada, Derecho Social, en fin, ya dije antes dónde trabajabas, fundas que no le hemos dicho a esta altura, ¿no? El Observatorio de Derecho Social de Canarias, fundas todo esto, porque claro, las cosas, yo lo entiendo porque las cosas hay que canalizarlas. Claro, tienen un proceso. Si no las canalizas, si no pones un marco, esto se desparrama todo. Efectivamente. Vale. Sí. Pero ya tú venías observando todo esto, sí. Pues tú eres joven. Sí, yo tengo 30 años. Ya, por eso te digo, venías observando todo esto. Mira, ¿sabes? Mira, lo voy a decir ahora. También es una cosa que había pensado. Le digo, ¿sabes por qué estás aquí? Porque me encanta la gente libre, que fluya, debe ser así. Hay espacio para todas. Sí. Hay espacio para un hombre que quiere ser una mujer que quiere ser un hombre. Sí. Hay un hombre que quiere seguir... Me da igual, ¿sabes? Sí, pero tú eres un reflejo, una foto de lo que puedes llegar a ser mi hija. ¿Por qué no? Sí, claro. O de lo que puede ser la otra, el otro. Y que tú salgas y te expongas sabiendo. Incluso vi una foto tuya muy bonita, no sé si fue en El Español con tacones. Sí, efectivamente, en el Parlamento de Canarias. Cuando tú te expones así, digo, ole tus cojones, ¿sabes? O sea, porque es sí, es que... Porque soy parte de la realidad. Sí. Es como aquella foto de Rajoy cuando veía el Rastas, ¿te acuerdas? Sí, que se quedó... A Alberto, que como diciendo... Y decía, espabila, tonto, que esta es la España en realidad en la que tú gobiernas, ¿sabes? ¿Sabes qué pasa? Que yo entendí que para... Se habla mucho de la autodeterminación de los pueblos. Después de esta loa, tú sigues. Sí, no, necesitaba decirlo. Sí, pues te lo agradezco. Vale. O sea, se habla mucho de la autodeterminación de los pueblos. Pero ¿qué pasa con los cuerpos? O sea, primero hay que para autodeterminar a un pueblo hay que autodeterminar su cuerpo. Sí. Una no puede ser libre popularmente si no lo es libre primero en su cuerpo. Si yo no tengo disposición de lo que quiero hacer conmigo misma, de lo que pretendo ser conmigo misma, no voy a ser capaz de entender la liberación de todo un pueblo. Y ahora mismo, precisamente, por la fórmula y el modelo que tenemos económico y de derecho, la gente se siente menos dueña de su propia corporalidad. Por eso era una forma mía de reivindicar en los espacios donde se supone que ahí está todo ordenado, que hay algo de desorden, porque la vida es desordenada. Pero claro, yo te estoy viendo a ti, después de toda tu en fin, de exponerte al mundo como realmente has sentido siempre ser, entiendo que sí. No sé si tuviste un acompañamiento, ahora estoy hablando de ti, no sé si tuviste un acompañamiento, tuviste una tía, un papá, una mamá que te entendiera y te empoderara, o tú en un momento solita dijiste, no, ahora me empodero y hago lo que siempre he querido hacer. Yo tuve, mi padre es una persona muy conservadora. Si quieres me No, no te preocupes, yo no tengo nunca problema en responder a todo. O sea, vale, pues tira, me gusta. Mi padre es una persona muy conservadora y mi madre era una persona conservadora. Y mi familia en sí era una familia conservadora, ¿no? De hecho, hubo un cuadro de Franco en mi casa, que tuvimos ahí una guerra. No jodas, mi padre no llegó hasta ese punto. Claro, sí, teníamos un cuadro de Franco colgado, pero por aquel simbólico... No, yo rezaba el rosario en la... ¿Te acuerdas cuando la radio estaba en un patio majestática? Era la radio, ¿no? Sí. Rezaba el rosario, pero cuadro de Franco menos mal. No, hubo un cuadro de Franco, sí, y una pelea frente a ese cuadro de Franco, porque claro, se hablaba de, pero bueno, que no lo pongo ahí por Franco, lo pongo ahí porque eso era de tu tío abuelo, y digo, vale, pero que mi tío abuelo era franquista, entonces, ¿vale? Entonces... en cualquier caso, había una desmemoria en ese tipo de elementos y simbólicos que yo también en ese momento tendría, porque yo no tenía tanto conocimiento sobre la memoria histórica, ni mucho menos. Pero sí es verdad que había una forma de atentar contra mi dignidad y mi corporalidad, y eso lo entendió rapidísimo mi madre, pero es verdad que no tenían herramientas.
Mi madre lo único que conocía de la comunidad LGTBI eran que habían chicos que a veces pues tenían relaciones con otros chicos y chicas con otras chicas, y para de contar. El resto le parecía como que no existía. Sí, y los que se transformaban eran los hombres. Exacto, y travestis, y drags, sí. y bueno, sí, el colorinchi de la comunidad y no sé qué, pero en realidad lo que tocara cuerpo, es decir, lo que tocara autodeterminar también identidad, decir quién eres, eso es una cosa que surgió en familia cuando yo decidí ya que no iba a continuar fingiendo que todo iba bien. Ya. Y entonces eso es verdad que una no transiciona sola, cuando una transiciona el conjunto de la gente que está alrededor tuyo. Claro. Y bueno, mi madre llegó a tener votos a la izquierda hace poquito. Entonces sí que ha habido un acompañamiento mutuo, yo a ella a mí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, pero después está la reivindicación, no sé si en tu caso la rabia, para poder tener tanta gasolina. La mía, hay dos cosas que me nutren un montón de gasolina. Y mucho pensamiento, querida, porque yo te veo ahí con un discurso muy bien hilado, muy bien armado. No, muchas gracias. Que no son piropos. No, pero te lo digo porque es verdad que no suelo hablar de este tipo de conversación, entonces me alegra un montón. Si hubieras tomado cerveza ya verías dónde acabábamos. Pues, vamos a ver, a mí me nutre mucho la ilusión. Yo siempre he defendido la profesionalización de la impertinencia. Yo creo que un pueblo es más capaz de asumir su derecho cuando es impertinente. No me gusta la paciencia administrada, no me gusta la sabiduría administrativa como bálsamo de la felicidad, ni me apetece nada leer titulares sobre éxitos de derecho. Es más, nunca he entendido por qué un político hace titular de su éxito. Es decir, porque no es tu éxito, es decir, estamos hablando de tu trabajo. Sí, claro. Entonces, lo que sí puedes decir es, oye, hemos llegado hasta aquí y pensamos continuar aquí, ¿no? Entonces, y es verdad que hay una parte que nace en el estómago que es, ¿por qué no? Hay una cosa que a mí me ha sacado de quicio toda la vida, que es cuando se me enfrentaban un técnico, un interventor o una secretaria técnica de algún ayuntamiento, de algún cabildo o gobierno de Canarias y decía, no, pero esto no se puede hacer. Y digo, ¿por qué no? Bueno, porque esto es muy complicado y bueno, si nos vamos a no sé qué... ¿Por qué no? No. O sea, no me digas las complejidades que tiene. La vida es compleja, por supuesto. Pero ¿por qué no se puede hacer? Y entonces en esos momentos es cuando quiebra, de alguna manera, el silencio ese que se mantiene en las administraciones, ¿no? De esto no lo vamos a hacer porque si funcionara, tendría que funcionar. Pero eso no es parte del vericueto en el que nos hemos metido, legislativamente hablando. Sí, y también... O también tiene salidas, también tendrá salidas. Todo esto tiene la salida. Primero, hay que entender una cosa. Yo no digo que la gente que entra en política tiene que tener conocimiento, pero sí le presumo que tiene que tener calle. Sí. Y eso quiere decir que, bueno, no te hace falta saber de derecho administrativo, con haber ido 4 veces a la lista de servicios sociales y saber con las 4 frases que te repite el ayuntamiento, de alguna manera por ahí te puedes impugnar, ¿no? Pero es verdad que la administración, aquí hay un reparto de poderes en Canarias que va desde la cadena política, desde los funcionarios que están de acuerdo con que la nada se mueva, desde los sindicatos que están de acuerdo con los gobiernos que por liberados sindicales y por determinadas posiciones privilegiadas, desde las asociaciones que conviven con esas subvenciones precisamente no para otorgar derechos, sino en muchos casos para convivir del espacio del reparto. O sea, aquí hay una cadena de gente que sirve a algo. Hay otra gente que cuidamos. Y hay una gran diferencia entre servir y cuidar. Cuando se reconoce a Canarias, globalmente se la reconoce por la forma, son grandes anfitriones, que bien están presentes continuamente a toda tu necesidad. Es una forma de cuidar, no de servir. Lo que pasa es que la forma en la que nos han trasladado a nosotras nuestra identidad es una forma de servidumbre. Es decir, tú sirves bien. No, yo no sirvo bien, yo cuido bien. Servir sirve en otros. Servir sirve quien sirve al 5%. Servir sirve el funcionario que hace del ayuntamiento su coto privado para otorgar derechos y me hace arbitrariamente coger un documento u otro en función del estado de ánimo que tenga. Servir sirve el sindicato que renuncia a pelear por mí para pelear por sí mismo. Esos sirven. Entonces yo hago una diferencia entre quienes cuidamos y quienes sirven. Yo creo que tenemos que pasar de servir a cuidar. Yo... en todo este marasmo al que nos ha metido el odio,
Estamos hablando de Sí, esto, me sí. gustaría tocar otras cosas. En todo este marasmo que estamos cabreados todo el día, nos quieren tener cabreados todo el día. Yo creo que es muy fácil, cuando tú mantienes a la gente cabreada, la tienes que no piensa. No piensa. Entonces, cuando la gente no piensa, es difícil escuchar a los demás. Sí. Quiero decir, mira, te voy a hacer una... en fin, te lo voy a describir de una forma. Sí. Tú y yo vamos a ver una peli. Sí. Salimos del cine. Bueno, vamos 5 personas, salimos del cine. Y es distinto, ¿no? Cada uno percibe lo que ha querido hacer el director según nuestras circunstancias. Sí. Según nuestras... A uno le gusta la película más, a otro le gusta menos, otro ha salido alucinado con la película, que no lo entendemos. Pero eso nos debe llevar a la colectividad, a sentarnos, a serenarnos y a escuchar al otro y entender por qué a ti te gustó menos, porque tú estás flipando y demás. Cuando hay un elemento, yo lo explico de esta manera, cuando hay un elemento que irrumpe ahí y quiere agitar todo ese avispero, no le interesa que nosotros nos sentemos, hablemos de la peli. ¿Verdad? Y eso está pasando todos los días. Entonces yo le pido a la gente, serénate, escucha al otro, cuál es el matiz, por qué ha llegado a ese punto. Y lo veníamos haciendo tan bien hasta ahora. Claro que sí. El problema es que En todos los aspectos. el tiempo de vida es lo que nos han quitado poco a poco. Ya. Y el tiempo da espacio para hablar, da espacio para que incluso me interese tu opinión. Pero si mi tiempo de vida se reduce a las 6 horas de sueño que tenga, es verdad que se reduce mi capacidad incluso emocional para poder aceptar tu opinión, porque estoy demasiado irascible como para escuchar otra cosa. Canarias trabaja una media de 42 horas y media semanales en el sector servicios, y el sector servicios es la primera economía de Canarias. Claro. Canarias tiene los salarios más bajos de todo el Estado, los segundos por la cola, penúltimos, ¿no? Somos de la la cesta de la compra más cara de todo el Estado, con una de las mayores crisis habitacionales de todo el Estado. Canarias es además un lugar donde se consumen 160 antidepresivos por minuto. Joder. O sea, vamos a ver, en Canarias se está drogando el derecho. Sí. Y el gobierno de Canarias lo sabe. Sí. Si nosotras que tenemos, perdona, que no somos nadie, si nosotras que no somos nadie, tenemos estos datos, el gobierno de Canarias lo tiene con creces. Absolutamente. Entonces, saben perfectamente que cada vez que alguien vaya con un dolor, que cada vez que alguien vaya con una cédula de citación del juzgado porque va a ser desahuciada, va a encontrarse solo con un recurso, que es los centros de salud y un antidepresivo, un ansiolítico o un hipnosedante. Es bárbaro. Esa es una de las cosas que llevan reivindicando. Fui a algunas reuniones cuando con el tema de las asociaciones, la pandemia, antes de la pandemia, después de la pandemia, contra los desahucios. Sí. Y yo decía, pero no hay nada en la administración, nadie en la administración ahora mismo que haya abierto una oficina para decirle a esta gente, al menos a esta gente, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones a partir de ahora. No, le llegaba la carta del banco y tenían que ir al Parque García Senabre en Santa Cruz, donde se reunía la plataforma, y era esta gente, como tú y como otras, la que mediaba. Sí, sí. Y entonces, con el descrédito de ser plataforma, ¿eh? Claro, con el descrédito. Esa es otra cosa, claro. Sí. Eso es, en comunicación ya sabes cómo funcionan todas estas historias, ¿no? Meter el lenguaje, meter el palo radio de la bicicleta. Y después había otra historia. Tú leías la Constitución, leías el derecho del niño, y dices, vamos a ver, que hay policías desahuciando gente con niños que van a dormir en un puente y nadie está preocupándose de los niños. Pero yo lo decía todos los días y a mí me miraban los colegas periodistas como que habíamos descubierto el maná, no sé. Yo decía, pero ¿qué demonios es esto? ¿Por qué? Hay una frase de periodistas que ahora oigo mucho con el tema este del fascismo: estamos pasando el peor momento, pero es ahora cuando tenemos que demostrar lo que somos. Sí, es correcto. Yo pasé un desahucio. Y en aquel momento no había periodistas que estuvieran demostrando. No, para nada. Y hoy cada vez menos, dígase. Sobre todo porque el presidente Clavijo puede pagarlo, ¿no? Es decir, están ahora mismo, el presidente Clavijo puede gastar 25.000 euros la hora en más o menos lo que le dé la gana. Tiene unos, creo que eran 12 millones, tengo que calcularlo bien, pero creo que eran 12 millones de euros para asesoría política, además de un par de millones también secuestrados ahí para actos de campaña que son, por ejemplo, la campaña de Navidad y el Día de Canarias. Tiene además gastos para pagos de desayunos informativos, ¿no? Con lo que
sabemos que eso conlleva, ¿no? Sí. Es decir, hay incluso cadenas que yo entendía que tenían una línea más progresista y ahora le están haciendo competencia a la COPE. Es decir, te quiero decir con esto, hay una fórmula en esta tierra de repartir poder, dinero, y además hay una convivencia con eso. Es lo que te decía, es decir, aquí ya se trata de no resistir, sino directamente de organizarse desde otros espacios. Ya la prensa, que era ese cuarto poder que de alguna manera uno entendía que tenía, no está. Al menos como la concebíamos, un edificio donde ibas a escribir, donde te peleabas con tu editor y con tu redactor por sacar una noticia, donde se meditaba el titular que iba al día siguiente. Hoy también se medita, pero de otra forma, porque yo he vivido distintas épocas, he vivido 2 generaciones de periodistas, o quizá 3, y he visto cómo se funcionaba y cómo se funciona, ¿no? Y además que hay gente que tiene derecho a veto. Hay gente, mis periodistas que no hablan porque hay gente que dirige determinados medios que tiene derecho a veto y que tienen muy buena relación con determinados cargos políticos del gobierno de Canarias. Entonces, hay una cosa que me acabo de acordar ahora. Me decía, Enrique, ¿estás en la lista negra? Le digo, no, estoy en la lista blanca. Me decían, ¿cómo? Le digo, porque cuando yo sé hay políticos que han expuesto la lista negra, han dicho, al que hay que llamar es a este, y yo no aparecía. Entonces estoy en la lista blanca. Es que y de esas hay unas cuantas. Es así, es decir, pero yo entiendo que para salir de un sueño hay que gritar. A ver, explícame eso. Cuando hay una forma que tiene el poder que es muy civilina, que es cuando dice que todo cambie para que nada cambie, ¿no? Estilo Gato Pardo. Pero hay otra forma que es la de no hablemos de esto. O sea, a mí me han llegado en un momento determinado algún que otro político a sentarse y decirme, bueno, si te metes con nosotros aquí, pues bueno, podemos acondicionar el pliego para que tú de alguna manera acabes como gerente de este organismo y no sé qué. Y bueno, pero es verdad que te tienes que comprometer con nosotras. Y se habla de este acto absoluto de corrupción, pero no se menciona la corrupción en la conversación. Está presente en todo momento, pero no estamos hablando de que lo que está pasando ahora mismo es un acto de corrupción y clientelismo. Entonces, en ese momento, tú dices, bueno, pero esto no es corrupción. Y entonces estalla la burbuja, ¿no? Y eso es lo que ocurre con todas las esferas del poder, que cuando una la menciona, cuando menciona la verdad es tan potente que estalla la burbuja del poder. Entonces, cuando una las menciona, acaban por caerse y encima hay como una frustración por parte de ellos por decir, sí, pero no. ¿Por qué tienes que decirlo? Acabas de estropearlo todo. Ya, ¿no? Claro, tú es que no me conoces ahora, me estás conociendo un poquito más. Yo tengo algunos años de experiencia. Hablando de eso, hay una política que no voy a nombrar, porque eso se contó en Petit Comité, en off the record, digamos, pero dijo, mira, Enrique, en un acto en Las Teresitas, antes de que explotara todo el caso de Las Teresitas, que acabó como acabó, con políticos en la cárcel, técnicos también, en un acto en Las Teresitas, un presidente de una autoridad portuaria, que no voy a decir ahora mismo quién, me dijo, anda, yo te llevo en el coche hasta la avenida Naga, le separan unos 20 minutos. Y ella dijo, ni de coña, porque soy un ser humano y también tengo debilidades, y yo me subo a ese coche y termino en el otro lado y termino votándote a ti. Porque la maquinaria era tan brutal, y sigue siendo tan fuerte, que esa persona dijo, no, mis debilidades me las guardo para mí. Es así. Y digo, bueno, pues eres honesta y eres honrada. Primero por contarlo y eres honrada. Ahí en aquel momento dio todos los nombres, ¿no? En el sentido de honrada consigo mismo, decir que no, que yo sé que soy un ser humano y me van a decir, me van a ofrecer tanto que digo, ay, pues que voy a dejar de trabajar. Claro, pero es que... Voy a caer, pero entonces ¿dónde quedan mis ideas? Efectivamente. O sea, yo entiendo que en la corrupción siempre hay una parte que domina la situación y otra parte que es dominada. Hombre, ¿no? claro. Hay una relación ahí de necesidad en la que una administra la de necesidad, cubre esa necesidad y la otra parte pues o rechaza o acaba adquiriendo lo que se le ofrece. Desgraciadamente muchas veces eso pasa. Y hay otras veces que cuando no pasa, cuando una se niega, es verdad que eso no tiene publicidad, ¿no? Tampoco tendría por qué tenerla, es un acto de ética, ¿no? Claro. Lo que quiero decir con esto es que siempre hay un 50% de probabilidades de que todo se tuerza, pero hay otro 50% de probabilidades de que la cosa funcione. Ya, claro. Hay mucha gente honesta en esta tierra. El problema es que la gente honesta
no pasa el filtro. Oh. Y los medios de comunicación son el filtro del sistema político de Canarias. O sea, ¿cuánto me vas a ayudar tú? Y si tú sales, ¿por qué tendría que darte publicidad? Eso son cosas que te estoy diciendo, cosas que he escuchado en palabras de personas ligadas a fuertes medios de comunicación de esta tierra. Y si, claro, y si yo te apoyo, ¿eso cómo se va a traducir? ¿No? Y es que hay un miedo latente, porque no sé dónde ubicarte concretamente, ¿no? Otro medio de comunicación, bueno, pero a ver, esto ha sido un desahucio, pero bueno, no vamos a tocar este tema porque, ¿no? O en el caso de 18 Lobas, que no haya mucha publicidad, ¿no? Y después vemos que se celebran determinados premios ligados a determinados medios de comunicación y ahí está el logo de Lopezán, ¿no? Es algo así como el caso Epstein en Canarias. Efectivamente. Lo digo para quien nos esté escuchando fuera. Estamos hablando de prostitución de menores a cargo de la Dirección General del Menor. O sea, estamos hablando de la usabilidad de los cuerpos de menores a cargo, que estaban a cargo de la tutela de la Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias por parte de determinados sectores muy potentes en Canarias, entre ellos Eustacio López, para presuntamente, por decirlo de esta manera, agredirlas sexualmente, prostituirlas y negociar otras cosas, porque no era una quedada para la prostitución, era una quedada para negociar determinadas cosas y aparte disfrutar de una buena noche. Eso dice parte de la instrucción, ¿no? La instrucción, ¿no? Lo que hemos sabido. Y además para que, claro, tú has dicho menores, estamos hablando de menores que estaban tuteladas bajo el gobierno de Canarias. Exactamente. Que salen de los centros tutelados a un destino, supuestamente, para ser manoseadas y vete tú a saber qué por determinados sujetos. Proporcionados por otro intermediario, pero bueno, da igual. A mí me encantaría que se eso hiciera, está ahí, hay hemeroteca de eso. A mí me encantaría que se vigilara los archivos audiovisuales de los actos probatorios de esa causa, porque hay gente que no está ahora mismo en la pieza y debería estar. Ajá. Y hay gente del órgano judicial que sabe perfectamente que está en la pieza y que debería estar en la pieza y han decidido que no esté en la pieza porque forma parte del mismo órgano judicial. Entonces, hay determinadas cosas en esta tierra que, perdón, se me ponen los pelos de punta, hay determinadas cosas en esta tierra que parecen que pasan como si nada y los medios de comunicación lo saben perfectamente. Y es el desprecio más profundo que le tengo ahora mismo a esa omisión de la verdad. O sea, un desprecio absoluto, porque es un desprecio por la vida. A la misma vez que ves esos mismos medios de comunicación hablando del derecho a la vida. Me parece frustrante. Pues si a mí me parece frustrante, ¿cómo le va a parecer a la gente? Es lo que te comentaba al principio, es decir, un político es ahora mismo despreciado públicamente no por ser político, sino por haber hecho todo lo contrario a lo que dijo que iba a hacer y encima haber publicitado exactamente lo que dijo que iba a hacer. Claro, y cuando eso ocurre y tú llegas a esa conclusión, viene cualquier cantamañanas en este país que solamente te llama a las vísceras y te cuenta cosas muy simples, soluciones muy simples, que nunca las hay, como tú sabes, Emma, y tú decides votar al que más grita, al que más odio reparte. No sé exactamente por qué parte del hipotálamo nos lo meten, pero terminas votando al fascismo. Es que te dice, no sé si es por una desmemoria. No, hay una cosa que es una o forma... por una rabia y voto el peor. Es rabia, pero ya ni siquiera porque vota el peor, sino porque dice, esta persona acaba de decir que, ojo, yo creo en el sistema público, creo en el sistema de tributación, creo que realmente la recaudación pública permite realmente que no estemos en otros escenarios que nos reventarían los cuerpos. Claro. Pero es cierto que las administraciones tienen que volver a entender para quién trabajan. Hay una completa desinhibición por parte de las administraciones con respecto a su obediencia y no están obedeciendo precisamente a su facultad de administrar derecho a la gente, están obedeciendo a su facultad de tener una posición. Sí. Y eso contribuye a determinados discursos. Entonces, cuando alguien dice, sobre todo de estos sectores, no, es que Hacienda te está quitando un cuarto de lo que deberías cobrar y además después no te da cobertura porque después tú vas a la Hacienda y encima te emborronan más y no te hablan en tu nombre porque realmente lo que quieren es quitarte más dinero. Claro, te lo acabas creyendo, porque además yo misma he ido a Hacienda y enfrentarme a algún funcionario de ahí y decir, pero ¿por qué tiene que ser usted tan desagradable? Sí.
¿no? Es decir, he cometido un error porque efectivamente en derecho hay tantas disciplinas como derechos haya y, bueno, pues parece ser que aquí yo que estudié derecho la cagué con esta pero ya está, exacto, lo ya vamos está. a enmendar, ¿no? Exacto, claro. Vengo aquí a solventarlo, incluso cuando eso conlleve pagarlo. Entonces, dígame usted cuál es la mejor forma. No, pero eso que usted es que usted me está haciendo perder el tiempo. Mire, regúlese. O sea, es normal que la gente sienta determinada animadversión después hacia las administraciones y lo están utilizando. Claro. Es una forma de diagonalizar el discurso. Utilizo lo que en esencia es un discurso del derecho. Tú tienes que tener derecho a una vivienda. Por esa razón, como te están quitando de tu nómina, recaudando y no sé qué, no sé cuánto, para después gastárselas en prostitución y drogas y no sé cuánto, vamos a hablar con empresas privadas para que las hagan. Porque son más rápidas. Entonces, es una diagonalización del discurso. Sí, claro, lo de la privatización está muy... Mira, yo quería... hablando de esto de los impuestos viene muy bien, porque hay una cosa con el tema de la regularización fiscal, que no es otra cosa, la regularización, la ampliabilidad de las personas migrantes que vienen, que no es que les vaya a dar la nacionalidad, oye, que si se la dan por mí, cojonudo, pero bueno, que para eso es otra cosa, es una gente que viene aquí, ya no está en negro, cotiza, José puede, a un señor que viene de Gambia, oye, ¿tú estás regularizado? Sí, mira, él me han dado un papel porque yo puedo trabajar, muy bien, tal, ¿no? Cuando uno echa un vistazo a los datos de la pensión, de la renta de los ciudadanos, estos son datos de 2023, la renta, ¿no? O sea, haces la declaración de la renta. Sí, ¿quiénes hacen la declaración de la renta? Claro. Tú has visto los datos, ¿no? ¿Quiénes hacen la declaración de la renta? Tú dices, bueno, la declaración de la renta, aquí dice, mira, lo enseñaré también, pondré un plano subjetivo. Oye, pues mira, en Santa Cruz, donde la gente, la Laguna, tú dices, oye, pues aquí es donde la gente más cobra, ¿no? Claro. La media 31.850, ¿no? Tú dices, el Sausal, bueno, pues más o menos vas conociendo los datos y dices, sí, allí vive gente que hay muchos chalés, bueno, están pagando lo suyo, ¿no? Vale. Pero Candelaria, tú dices, bueno, pues hay zonas residenciales, la gente, mira, aquí tenemos una media, por ejemplo, en Candelaria de 22.000, si te vas un poquito más abajo tienes otra de 26.000, la costa, digamos donde va el poder adquisitivo. Pero joder, claro, te vas al sur. Te vas a Deje, a Costa Deje, te vas a Arona, donde está todo el meollo, y baja a 15.000. Es que te vas a Arona y baja... Bueno, está 16.000 en algunos sitios, 16.000, 14, 12.000. Después tú te vas a Adeje, miras en Adeje un sitio que está ahí marcado azul, tú dices, donde están todos los chalés, 21.350. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que, primero, que la gente que está en las zonas turísticas está cobrando una mierda. Sí, es correcto. Para todo el oro que está saliendo allí. Sí. Después, es verdad, hay mucho turismo residencial que está viviendo aquí, pero usan el truco del almendruco. Estoy 6 meses, que no me pillen como Shakira. Estoy 6 meses, no hago la declaración de la renta, y me voy. Porque soy un supermillonario, y me voy. Y vuelvo. Si me paso 3 días, me hacen el Shakira. Exactamente. ¿No? Entonces tú dices, pero ¿qué? Y tengamos en cuenta una cosa, perdona que estoy aquí haciendo no te preocupes. Tengamos en cuenta una cosa, esto es una reflexión periodística. Cuando coges estos datos del INE, del ISTAC, para llevarlos a los presupuestos municipales, para decir, pongo columpios, pongo esto, eso no puedes hacer una realidad de lo que necesitan tus ciudadanos. Quiero ponerle más árboles, quiero ponerle más jardines, No hay una realidad. No está. Pero ese señor que está 6 meses aquí sí puede ir al hospital, puede sentarse en los bancos, independientemente de que pague el IBI o de que compre el jamón de York. Independientemente. Es que los ayuntamientos cada vez se están convirtiendo más. Va a ser un poco... Lo digo porque ahora, perdóname, Emma, te cuento toda esta historia porque hay una cantidad de tontos comprando el asunto de los inmigrantes cuando sí van a hacer la declaración de la renta, y hay un montón de gente rubia o morena o que tiene unos deportivos que te está usurpando tu dinero para tus presupuestos y le estás pagando todo a ellos. Pero tienen un bemeta. A esta reflexión te digo 3 puntos. Es decir, el primero es... volvemos otra vez hacia adentro, es decir, el problema lo tenemos dentro porque hemos decidido que no vamos a poner normas, es decir, lo que marca la mejor amistad de tu vida son las normas entre los dos.
Lo que marca la mejor convivencia en un hogar son las normas de convivencia. Lo que marca que tú seas feliz en tu vida es precisamente que tú pongas límites de cuándo se te está hiriendo, de cuándo realmente necesitas un espacio para tú sanar y cuándo es un momento para estar en comunidad, ¿no? Pues aquí lo mismo. La administración política es exactamente lo mismo, idéntico a la vida. La política no es más que la gestión de la vida común. Entonces, tenemos un problema de no regular, de no controlar y de no poner límites ni normas. Si esto fuera realmente algo relevante económicamente, políticamente para Canarias, porque económico sí es, esto ya estaría regulado. Ya, claro. La ley del suelo se ha cambiado más veces que cualquiera de nosotras de camiseta, ¿vale? Entonces, esto ya estaría regulado. Claro. Segundo punto, los ayuntamientos cada vez se están convirtiendo mucho más en administradoras de la pobreza. Es decir, yo te administro caridad sofisticada a través de la ley de servicios sociales. La ley de servicios sociales no es más que Carmen Polo en esencia. La ley de servicios sociales es la sofisticación de la caridad. Entregarte la parte correspondiente a que te señalen como pobre sin necesidad de reparar el derecho que no tienes. Ya. Esa es la diferencia entre los servicios sociales y los derechos sociales. Claro. Los derechos sociales te dan derecho, no caridad. Los servicios sociales administran caridad. Pero es necesario que los servicios sociales funcionen como funcionan para nuestro modelo económico. Yo necesito listas de la pobreza en cada ayuntamiento para después mandarle a los sectores servicios gente que no va a pelear por sus derechos laborales porque tiene lo que tiene. Entonces yo necesito empobrecer cada vez más para que esa población después pase a ser las distintas cadenas de recambio, ¿no? Las listas de reserva del sector turístico. Esa es la forma de los servicios sociales. Es que se me hace un plan tan torticero y tan oscuro eso. Es que eso no puede estar medido, ni puede. Eso es una cosa que ya tenemos de forma congénita. No puede ser que haya mentes perversas pensando en eso. No, sí las hay. Sí las hay. No es que haya gente perversa, es que hay gente que no entiende de eso una perversión. Ah, bueno, vale. Entonces sí, claro, si es por omisión... Claro, no entienden que eso es perversión, entienden que es una forma de regular el mercado de trabajo. Ya. Que es horrorosa, porque lo que tú estás diciendo es que voy a cronificar el dolor y la pobreza a cambio de que sigamos creando riqueza. Me parece incompatible, ¿no? Pero bueno, a ellos les parece muy compatible. Tan compatible les parece que nunca vas a escuchar que se hable de derechos laborales con la patronal. Se habla siempre de derechos salariales. Vamos a hablar de cómo mejorar el salario. No, mejora el derecho laboral. Eso no lo tocan, es más complejo, ¿no? Incluso el mismo gobierno que te habla de que esta situación es insostenible es capaz de, después de pelearse en el Parlamento de Canarias por no dar unas camas elevadoras a las Kelly. Sí. Unas camas elevadoras. Sí. Para que no se revienten la espalda. Sí. Pero es que además son tan precaristas, porque este tipo de modelo económico está hecho por gente que lleva toda la vida agotando los cuerpos de los demás, que ya ni siquiera razona de lo rico que es, que no son capaces de pensar que le están jodiendo el cuerpo a la que van a tener de baja en 2 semanas. Sí. Pero saben perfectamente que volverá porque va a tener hambre. Ese es el modelo económico que está aquí. Y cuando se habla todo el rato, Madrid no nos ha repartido presupuestos. Ahora mismo el presidente acaba de decir que Madrid no ha hecho bien los presupuestos porque no ha repartido como correspondía a Canarias. Mire, te lo perdona por la expresión, vaya usted a cagar. Se ha dejado usted 1.400 millones de euros sin ejecutar el año pasado. 1.400 millones de euros sin ejecutar. Usted no para de malgestionar el presupuesto. Canarias no tiene un problema de dinero, tiene todo el dinero que se pueda esperar de un territorio. Eso, y ya le sumas los cabildos, que los cabildos son un codo de fontanería de primer orden, porque el dinero que llega al cabildo, dinero que parte como el aspersor, llega a quien llega. Es que me estás diciendo esto, ya voy a terminar, ¿eh? Y quería preguntarte una cosa nada más. Estoy viendo otra vez el dato estadístico, dicen los cristianos, ¿no? Renta 2023, 14.350, una cagada. Pero es que después te vas a las zonas residenciales, tú dices, El Rosario. Sí. Es que sube
a 27.000 Claro. y a 30.000, porque está viviendo la gente pudiente Claro. ahí. Pero es que, claro, donde está la masa, Sí, donde está la masa del trabajo, Claro. que es en las zonas turísticas en las que hablamos Sí. antes de este modelo monocultivo maravilloso, Exacto. al final la gente no está. Cuando hace la declaración de la renta le sale una caca. Pero es que además no saben. Pero es que además no saben. Claro. Es decir, a mí me encantó Para- cuando el Ministerio de Hacienda dijo esto de, no, hemos habilitado un procedimiento para que de alguna manera se les pueda hacer la declaración de la renta y así no tener problemas. Mire, escuche, o sea, lo acaba de decir usted y a la gente desconectó a los 2 segundos. ¿Puede usted decir en un lenguaje que la gente entienda, miren, no se preocupen ustedes porque haya un sistema punitivista con el tema de los recargos, porque estamos castigando, nos hemos dado cuenta después de 40 años que estamos castigando la pobreza todo el rato? Entonces vamos a intentar que ustedes tengan un plazo de audiencia para que ustedes tengan a alguien, una asesoría o alguien que les pueda acompañar durante ese procedimiento. O lo hagan online y nosotros se lo revisamos. No se preocupe, que si lo hacen mal, no las vamos a castigar. No, porque eso sería recaudar también menos en términos punitivistas, ¿no? Porque Ya. tenemos un sistema de castigo a la pobreza. Pero solo a la pobreza. Es decir, el resto es, vas a truncar un futuro espectacular. Si alguien, un ricachón, atropella a un chaval, Hoy, calla. es un futuro truncado que se le juzgue de manera punitiva. Si lo hace un chaval que además había fumado un porro, es un chico despreciable, un marginado de la vida que debe corregirse a través del castigo y el sufrimiento en un centro penitenciario. Sí, me estás contando una historia que viví hace unos años en la Avenida Naga. Bien. Mira, te voy a hacer un encargo. Mm. A ver, en este programa, donde hay cosa verde, vamos. Quiero decir, Vale. nos vamos a ver un pastor a los picos de Europa, nos vamos a ver una experiencia a Vitoria de chicos jóvenes que están haciendo agricultura ecológica. Es posible, con su misma experiencia, renaturalizar la vida. Mira, estaba este fin de semana, antes de esta entrevista, diciendo, ¿qué le pregunto yo a Emma? Me gustaría abordarla también, y ya terminamos, Sí, sí, solamente. no te preocupes. Renaturalizar la vida es volver a entregar las ciudades a los ciudadanos. Sí. Es no ponerle unos parques a los niños, es ponerles unos jardines. Porque recuerdo aquel filósofo italiano, que no digo su nombre ahora mismo porque metería la pata, en la que decía, ponle un tobogán a los niños y harán cola. Ponle un jardín a los niños e inventarán juegos. Sí, verdad. ¿Vale? Me acuerdo de María Montessori, por ejemplo. Pues hay ya ciudades que están renaturalizándose. Sí. El nivel de calidad de vida, de conversación, de sociabilización de la gente nuevamente y de salud es exponencial. Creo que lo tenemos ahí, que no lo estamos mirando. Estamos hablando de asuntos sociales continuamente y creo que a las personas hay que darles espacios, y las ciudades hay que hablar con los concejales de urbanismo, hay que hablar con los urbanistas, hay que hablar con la gente nueva y decir, arriba las ramas y abajo las raíces. Sí. Yo... Por eso te hago este encargo, que lo pienses. No sé Sí. si lo has pensado en alguna ocasión. Hombre, y tanto. ¿Ah, ¿Ah, sí? Pues entonces estamos sí, en compañía. y tanto. Yo creo que las cosas se pueden cambiar. Siempre. Si no, no estaría aquí. O sea, Hombre, empezando porque tenemos un sistema pérfido de educación que es memorístico. Claro. Entonces... Y que vuelva a castigar. Y que vuelva a castigar. Es una forma de reproducción. Oye, del ¿a ti no te castigo. pasaba que tú hacías el examen para mañana? Sí. No venía el profesor y decía, joder, ya está. Ya está. Porque tú memorizabas para mañana. Claro. Yo aprendí a estudiar Claro. cuando terminé la universidad. Claro. O sea, cuando empecé en la calle. Ahí empecé a estudiar porque, claro, me Pero tuve para que la enfrentar. gente que nos esté escuchando no esté viendo, digo, ¿pero qué locura es esta que están diciendo? Esta locura tiene que ver con la renaturalización de la vida, con volver a la naturaleza, con traer la naturaleza. Podemos cerrar calles, quitar coches, crear plazas, lugares de juego, de todo tipo, hacer cosas para que los niños encuentren su lugar y nosotros encontremos el lugar, o sea, dotar de felicidad. Creo que no hay otra forma Y que recuperación renaturalizar. del tiempo de vida. Y después irnos a la educación y decir, a ver, que la memoria es finita, o sea, no tenemos tantos teras, no tenemos un disco duro. Nuestro cerebro además está tasado, almacena esto y lo demás lo desecha. No, si trabajo en dependencia, ya te Pues digo ya yo lo que el deterioro cognitivo está presente en nuestras vidas. Pues échale una pensada a eso también. Sí, no.
nosotras, cuando montamos el observatorio, que tenemos varias compañeras, que está Cristian, está Nuria, Alex, ¿no? Que esto no lo haría yo sola ni podría. Lo que pensamos siempre es otra forma de hacer las cosas, ¿no? Pero también es verdad que hay formas prácticas de hacer las cosas. Yo soy una persona que sueña, pero soy una persona pragmática, ¿eh? Es decir, a mí me gusta que las cosas puedan salir y creo que tiene que haber un margen de sueño que crea la arquitectura del derecho, pero una tiene que atender a la vida, claro, y eso muchas veces te exige también pragmatismo. Claro. Y una de las formas que yo creo que necesitamos recuperar inmediatamente es la capacidad de tener tiempo, para que después la gente tome el privilegio de decidir qué hacer. Yo necesito mucha gente que me grite qué hacer o que me diga qué hacer. Necesito gente que quiera hacer. Necesito toda esa gente, pero esa gente está secuestrada en una jaula temporal continua de producción todo el rato. Tengo que pagar esto, tengo que pagar esto, tengo que pagar Somos esto. unas gallinas cloacas. A una persona hoy en día en Canarias se le rompe la nevera y le jodes el mes. Así de frágil. Estás a merced de que no se te rompa la nevera. Y además hay una diferencia de clase social en Canarias, los que guardan la sartén en el horno con el aceite y los que lo fregan y lo dejan en su estante. Ay, qué bien, qué buena comparación, sí. Es así, entonces creo que tenemos que recuperar ese tiempo para después renaturalizar el territorio, pero ese tiempo tiene que estar. Chica, hemos cumplido 1 hora. Uy, pues maravilloso. Un besito fuerte. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias por estar en Cotidianos. Gracias. Que no eran piropos, que era lo que había pensado. Se agradece, pero nunca. Sí. Oye, no me queda agua, pero venga, para la foto. Venga. Salud. Salud.